El aire olía a salitre y a la promesa rota de un amanecer. Sentía el peso del concreto bajo mis pies, el mismo concreto que parecía estar desmoronándose bajo el peso de mi propia desilusión. 3 años. 3 años de trabajo duro, de sacrificios, de renunciar a salidas con amigos, a ropa nueva, a casi todo, para ahorrar para mi educación. 3 años, robados. ¿De dónde nos mira? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Me llamo Amanda, tengo 22 años y trabajo medio tiempo en una cafetería cerca de la universidad. O bueno, trabajaba medio tiempo. Ahora, mi enfoque está en algo mucho más importante, la justicia. Siempre creí que mi hermano, Ryan, era mi mejor amigo, mi confidente. A sus 25 años, él era la imagen del éxito, gerente de un restaurante de moda en Miami, con un coche deportivo y una sonrisa encantadora que ocultaba, al parecer, un corazón podrido. Él era mi héroe, mi modelo a seguir. Hasta ahora. El descubrimiento fue devastador. Un correo electrónico de mi banco, casualmente abierto mientras esperaba mi turno para servir un café con leche, reveló una transacción de una cantidad exorbitante, la suma total de mis ahorros, mi fondo universitario, desaparecido. Fue como si me hubieran arrancado el corazón. No entendía. Llamé a Ryan, mi voz temblando. Negó todo al principio, su voz, una máscara de sorpresa calculada. Luego, la verdad salió a la luz. Un anillo. Un anillo de compromiso de diamantes, para su novia, una chica que apenas conocía, una chica que, según él, valía la pena. Mi futuro, mi educación, sacrificados por un pedazo de cristal y metal. El sol de Miami caía sobre mis hombros como una pesada manta, el calor húmedo de la ciudad opresivo, reflejo del fuego que ardía en mi interior. Mi apartamento, un pequeño estudio en un edificio de ladrillo viejo, se sentía claustrofóbico, cada rincón resonando con la traición. El olor a café, siempre reconfortante, ahora era un recordatorio constante de mi ingenuidad. La sensación de vacío era abrumadora. No era solo el dinero, aunque la pérdida financiera era significativa. Era la ruptura de la confianza, la traición de alguien a quien amaba, a quien consideraba mi familia. Pasé noches sin dormir, con la cabeza apoyada en las frías almohadas, repitiendo una y otra vez los eventos, buscando algún indicio, alguna explicación que pudiera justificar su acto. No la encontré. Solo un vacío negro, un dolor agudo, constante. Mi abogado, una mujer de cabello gris y ojos penetrantes que me inspiraba confianza, me explicó el proceso legal. La corte, la presentación de evidencias, el interrogatorio. Todo era un proceso aterrador, pero también un medio para encontrar justicia. Cada sesión en la corte era una confrontación con Ryan, una dolorosa puesta en escena de su egoísmo, de su falta de remordimiento. Su sonrisa, antes un símbolo de orgullo familiar, ahora se convirtió en una burla, una afrenta a todo lo que yo creía. El juicio duró semanas. Testifiqué, mi voz trémula al principio, pero ganando fuerza a medida que iba hablando. Describí mi sacrificio, mis sueños rotos, la fría realidad de su avaricia. La corte escuchó. La juez escuchó. Vi en sus ojos la comprensión, la indignación. El veredicto fue favorable. Ryan fue declarado culpable de malversación de fondos y condenado a restituirme la cantidad total, más intereses. También fue sentenciado a servicio comunitario. La satisfacción no fue instantánea. No fue el alivio absoluto que esperaba. Más bien, fue una sensación compleja, una mezcla de justicia y tristeza. La victoria en la corte no devolvió mi tiempo perdido, ni reparó la profunda herida que su traición había causado. La experiencia fue terrible, pero también me enseñó una lección invaluable. Aprendí el precio de la ingenuidad y la importancia del respeto propio. La experiencia me enseñó también el valor de la perseverancia y la fuerza interior. Ryan, el hermano que una vez admiré, había mostrado su verdadera naturaleza, su crueldad y su falta de empatía. El karma,
como un implacable juez, había hecho su trabajo. El lujo que él buscaba se había convertido en su condena, su avaricia en su propia ruina. Mi futuro, aunque retrasado, no está perdido. Y a pesar de todo, todavía tengo fe en la bondad, en la justicia, y en el poder curativo del tiempo. El camino por delante será largo y difícil, pero me enfrentaré a él con la cabeza en alto, con la certeza de que aprendí de la experiencia más dolorosa de mi vida. El sol de Miami se sentía diferente ahora. Ya no era opresivo, sino cálido, reconfortante. El veredicto había caído como una lluvia torrencial, lavando la amargura que había enraizado en mi alma, dejando tras de sí un suelo fértil para la esperanza. El dinero estaba en mi cuenta, un monto que representaba más que una simple suma, era la materialización de mi futuro, la confirmación de que mi esfuerzo, mi sacrificio, no habían sido en vano. Pero la victoria legal no era suficiente para cerrar las heridas. La cicatriz de la traición de Brian seguía viva, un dolor sordo que pulsaba bajo la superficie de mi aparente tranquilidad. Mis noches seguían siendo intranquilas. El fantasma de su sonrisa burlona, la imagen de ese anillo ostentoso, volvían a atormentarme en los momentos de quietud. El ruido de la ciudad, antes un fondo constante, ahora parecía penetrar mis defensas, amplificando mi soledad. El café, ese antídoto contra el cansancio y la monotonía, ya no me reconfortaba. Su aroma era un recordatorio constante de la traición, del ambiente enrarecido en el que me había movido hasta entonces. Intenté retomar mi vida. Me inscribí de nuevo en la universidad, esta vez con una determinación inquebrantable. Las clases me exigían esfuerzo, pero también me brindaban un refugio, un espacio donde podía concentrarme en mi futuro, lejos del espectro de mi pasado. Los libros, mis nuevos aliados, me transportaban a mundos lejanos, a épocas distintas, llenándome la mente con ideas y conocimientos que alimentaban mi espíritu. Pero aún faltaba algo. Faltaba la paz, la tranquilidad que anhelaba. Busqué terapia. Hablar con alguien que no me juzgara, que me permitiera expresar mis sentimientos sin reservas, resultó ser liberador. Las sesiones eran un proceso doloroso, pero a cada encuentro mi carga se hacía menos pesada. La terapeuta, una mujer amable y comprensiva, me ayudó a procesar el trauma, a entender que la culpa no era mía, que la responsabilidad de las acciones de Brian recaía exclusivamente en él. A medida que me recuperaba, comencé a ver las cosas de otra manera. La traición de Brian, aunque devastadora, había sido una llamada de atención. Me había obligado a confrontar mis propias vulnerabilidades, a reconocer la importancia de establecer límites saludables, a valorar mi autoestima por encima de las expectativas de los demás. Aprendí que el amor incondicional no siempre es recíproco y que la lealtad, como un bien preciado, debe ser correspondida. Los amigos que me habían apoyado incondicionalmente durante el proceso legal se convirtieron en mi familia elegida. Sus palabras de aliento, sus abrazos cálidos, eran un bálsamo que calmaba mis heridas. Compartimos cenas, salidas al cine, paseos por la playa, momentos que llenaron el vacío que Brian había dejado. La vida en Miami, la ciudad de luces y contrastes, cobró un nuevo significado. Las mismas calles, los mismos edificios, me ofrecían una perspectiva distinta, una mirada llena de optimismo. Con el tiempo, el resentimiento hacia Brian fue disminuyendo. No lo perdoné, pero aprendí a vivir sin la carga de mi ira. Su traición ya no era el eje de mi existencia. Ya no era la víctima, sino la sobreviviente. Me había liberado del lastre del pasado y me enfocaba en construir un futuro sólido, un futuro basado en la confianza en mí misma y en el respeto por mis propios sueños. El café volvía a tener un sabor diferente, un sabor dulce que me recordaba la perseverancia, el trabajo duro, la fuerza interna, el amor propio. La universidad no era solo una meta, sino un logro, una conquista que celebraba mi resiliencia. Miami, la ciudad que había sido testigo de mi sufrimiento, ahora era también el escenario de mi renacimiento. Pero aún quedaba un capítulo por escribir, un capítulo que me permitiría cerrar definitivamente el ciclo del dolor, un capítulo que esperé ansiosamente, sabiendo que la verdadera victoria se encontraba más allá de los muros de una corte.
El verdadero triunfo no se encontraba en la restitución económica, sino en la reconstrucción de mi vida, en el crecimiento personal, en el renacimiento de mi espíritu. Y este nuevo comienzo ya lo había comenzado. El futuro se abría ante mí, un lienzo en blanco sobre el que pintaría mi historia de superación, una historia donde el triunfo sería la culminación de una larga batalla y el renacimiento de una vida interrumpida. La graduación llegó como un susurro, un momento de quietud en medio de la tormenta que había sido mi vida. El birrete en mi cabeza, símbolo de un logro arduamente conseguido, pesaba menos que la culpa que había cargado durante tanto tiempo. Miré a la multitud, buscando rostros familiares, reconociendo las sonrisas de apoyo, los gestos de orgullo. Mis amigos, mi familia elegida, estaban allí, celebrando mi victoria, mi perseverancia. Y en ese mar de rostros alegres, vi una ausencia, una vacante que resonaba con el vacío de la traición. Ryan no estaba allí. Esa noche, después de la fiesta de graduación, rodeada de mis amigos, de un ambiente festivo que parecía intangible, me encontré reflexionando sobre el largo camino recorrido. La universidad me había ofrecido mucho más que un título, me había brindado una nueva perspectiva, una nueva familia, una nueva identidad. Había aprendido a valorarme, a confiar en mis instintos, a reconocer mi propio poder. La herida de la traición de Ryan seguía allí, un recordatorio constante de la vulnerabilidad humana, pero ya no era un dolor lacerante, sino una cicatriz que formaba parte de mi historia, una marca que me recordaba la fuerza que poseo. Meses después, un correo electrónico me sacó de mi rutina. Era una invitación a una gala benéfica, organizada por la fundación de una importante empresa tecnológica. No era algo que normalmente me interesaría, pero el nombre de la empresa me sonaba familiar. Era la misma empresa que había sido patrocinadora del restaurante donde Ryan trabajaba, la misma empresa que, según mi abogado, había investigado a fondo las finanzas de Ryan después del juicio. El día de la gala, me vestí con un sencillo vestido, sin lujos, sin ostentación. El lugar estaba abarrotado de gente elegante, de ejecutivos y celebridades. El ambiente era sofisticado, tenso, lleno de una energía sutil pero palpable. Mientras recorría el salón, un murmullo se fue haciendo camino a través de la multitud. Vi a Ryan, parado solo en un rincón, su rostro pálido, sus ojos hundidos. Parecía perdido, ajeno a la opulencia que lo rodeaba. Su sonrisa de siempre se había desvanecido, reemplazada por una expresión de derrota. No lo busqué, no le dirigí la palabra. Pero mi presencia parecía suficiente. Me detuve cerca de él, observándolo, mientras la música suave sonaba de fondo. No sentí ninguna alegría maligna, ningún deseo de venganza. Simplemente sentí una profunda compasión, mezclada con una silenciosa satisfacción. Su elegante atuendo no ocultaba la fragilidad de su situación. En los días posteriores, la información llegó como un eco a través de los medios sociales, como un susurro en las conversaciones de oficinas y cafeterías. La empresa patrocinadora había descubierto un complejo esquema de fraude dentro del restaurante, un esquema orquestado por Ryan y algunos de sus socios. El restaurante había cerrado sus puertas, los socios habían sido investigados, y Ryan enfrentaba nuevas acusaciones, mucho más graves que la malversación de fondos que ya había sufrido. Su mundo se desmoronaba, pieza a pieza, sin posibilidad de reconstrucción. El brillo falso, la vida de lujo que tanto había deseado, se había convertido en cenizas. No sentí ningún triunfo, ninguna satisfacción cruel. Lo único que sentí fue un profundo alivio. No era el alivio de la venganza, sino el alivio de haber cerrado un capítulo importante de mi vida. El karma había actuado, con una precisión implacable que superaba cualquier expectativa. La justicia, aunque tardía, había encontrado su propio camino. El futuro, ahora brillante y esperanzador, estaba lleno de posibilidades. Había terminado la universidad, me preparaba para mi carrera. El peso del pasado había disminuido, transformándose en una lección aprendida. La traición de Ryan, lejos de destruirme, me había fortalecido. Me había enseñado la importancia de la autoconfianza, la perseverancia,
la búsqueda incesante de la justicia. Y sobre todo, me había enseñado el verdadero valor de la independencia y el amor propio. El sabor del café, ahora, era dulce y esperanzador. El sol de Miami brillaba con más intensidad que nunca. Mi vida, una vez interrumpida, había encontrado su propio rumbo, un rumbo hacia un futuro donde la única persona que definía mi destino era yo misma. El tiempo, ese gran sanador de heridas, siguió su curso inexorable. Miami, con su calor abrasador y su brisa marina, continuaba siendo el telón de fondo de mi vida, pero el escenario había cambiado. Ya no era una ciudad que me recordaba la traición y el dolor, sino un lugar donde celebraba la resiliencia y el crecimiento personal. Había conseguido un trabajo en una pequeña empresa de diseño web, un trabajo que me apasionaba y que me permitía utilizar mis habilidades y conocimientos. El salario no era exorbitante, pero era suficiente para cubrir mis necesidades y ahorrar para el futuro. Mi pequeño apartamento, antes un símbolo de soledad, ahora se sentía acogedor, un refugio donde podía ser yo misma, sin máscaras, sin pretensiones. Mis amigos seguían siendo mi familia, mi apoyo incondicional. Compartíamos momentos felices, celebrando éxitos profesionales y personales, consolándonos en momentos de dificultad. Habíamos creado una red de confianza mutua, una comunidad donde el amor, el respeto y la amistad eran los pilares fundamentales. Las noches de cine, las cenas compartidas, los paseos por la playa, se convirtieron en rituales esenciales, en momentos que alimentaban nuestra conexión y fortalecían nuestros lazos. La universidad, un lugar que en un momento me había parecido un objetivo inalcanzable, se convirtió en un recuerdo imborrable, en un símbolo de triunfo personal. La graduación no fue solo el final de un ciclo, sino el comienzo de una nueva etapa, una etapa llena de esperanzas y oportunidades. El título que tanto había ansiado se convirtió en mi pasaporte a un futuro prometedor, un futuro que construí con esfuerzo, perseverancia y una fe inquebrantable en mis propias capacidades. La experiencia con Brian me había enseñado una valiosa lección, la importancia del autocuidado y el respeto propio. Había aprendido a reconocer mis propias necesidades, a establecer límites sanos y a priorizar mi bienestar emocional. La terapia me había ayudado a entender el mecanismo del daño psicológico, a identificar mis vulnerabilidades y a desarrollar estrategias para protegerme de futuras agresiones emocionales. Había dejado de buscar la aprobación externa, concentrándome en mi propia validación, en mi propia satisfacción. Mi vida social floreció. Conocí a nuevas personas, personas que me enriquecieron con sus perspectivas, sus experiencias, sus historias. Conocí a un joven, un programador brillante y sensible, con quien compartí mi pasión por la tecnología y la vida en general. No era una relación apresurada, sino un vínculo construido sobre bases sólidas, respeto, comunicación y una profunda admiración mutua. Era una relación que me permitía ser yo misma, sin presiones, sin máscaras. Una relación donde el amor era un complemento, no un sustituto de mi propia identidad. El recuerdo de la corte, de la confrontación con Ryan, no se desvaneció completamente. Pero ya no era una imagen que me producía dolor. Era un recordatorio de mi propio valor, de mi propia fortaleza. Era la prueba irrefutable de que había superado la adversidad, de que había encontrado la justicia que me correspondía. La herida ya no sangraba, pero la cicatriz permanecía, un distintivo que me recordaba mi resistencia, mi capacidad para superar cualquier obstáculo. Y más que una cicatriz de un daño irreparable, se había transformado en un símbolo de fuerza, un testigo mudo de mi renacimiento. Un día, mientras revisaba mi correo electrónico, me encontré con una noticia que me impactó profundamente. Una pequeña nota informativa en un periódico local, una noticia casi escondida entre los titulares sensacionalistas, me reveló una nueva dimensión de la historia de Ryan. La empresa patrocinadora del restaurante, como resultado de las investigaciones, había encontrado evidencias de otros esquemas fraudulentos, esquemas de magnitudes mucho más grandes que la inicial. Ryan, lejos de haber actuado solo, era el líder de una red criminal que había defraudado a varios inversores y clientes del restaurante. La magnitud del daño era abismal, superando cualquier expectativa. La justicia, finalmente,
estaba actuando con todo su peso. La noticia sobre la magnitud del fraude de Ryan me dejó en un estado de asombro silencioso. No era una sensación de triunfo, ni de venganza. Era más bien un sentimiento de profunda tristeza, mezclado con una extraña sensación de alivio. La justicia, al final, había actuado, pero no de la forma en que yo la había imaginado. No era la satisfacción personal de verlo pagar por sus actos, sino la comprensión de la vasta red de daño que había tejido, la cantidad de personas que había perjudicado con su egoísmo y su ambición desmedida. Durante días, la noticia ocupó mi mente. Pensé en las víctimas del fraude, en las personas que habían perdido sus ahorros, sus inversiones, sus sueños. Pensé en el daño económico, pero también en el daño emocional, en la profunda herida que la traición de Ryan había infligido a tantos. Mi caso, mi propia experiencia, parecía trivial comparada con la escala del engaño que había descubierto. Mi dolor, antes el centro de mi universo, se desvaneció ante la perspectiva de la destrucción masiva causada por las acciones de mi hermano. La culpa, sin embargo, no me pertenecía. Había hecho todo lo que estaba en mis manos para lograr justicia. Había luchado por mis derechos, por la recuperación de mi futuro. Había presentado mi caso con valentía y transparencia. La magnitud del fraude de Ryan no invalidaba mi propia experiencia, ni disminuía el valor de mi lucha. Al contrario, me permitió entender la profundidad del daño que el egoísmo puede causar, la importancia de la integridad y el respeto por los demás. La imagen de Ryan, antes un símbolo de admiración y orgullo fraternal, ahora se reducía a una figura desdibujada, carente de la nobleza que yo le había atribuido. La persona que había admirado, la que había considerado un ejemplo a seguir, había sido una ilusión, una máscara que ocultaba una naturaleza profundamente dañina. El descubrimiento de su verdadero rostro, lejos de provocarme satisfacción, me llenó de una profunda pena. Pena por él, por el camino destructivo que había escogido, y por las vidas que había arruinado. La vida continuó su curso. Mi trabajo en la empresa de diseño web me mantenía ocupada y satisfecha. Mi relación con mi novio se fortalecía cada día, consolidándose en una base sólida de afecto, comprensión y apoyo mutuo. Mis amigos, mi red de seguridad, seguían siendo mi familia elegida, compartiendo conmigo alegrías y dificultades. Miami, la ciudad que había sido testigo de mis momentos más oscuros, ahora se sentía como un lugar de paz, de oportunidades, de crecimiento personal. Las noticias sobre el proceso legal contra Ryan se fueron convirtiendo en un eco distante. La magnitud del fraude era tan grande que el proceso legal se prolongó durante años, llenando las páginas de los periódicos locales con titulares impactantes. Las víctimas del fraude iniciaron una lucha conjunta por la justicia, demandando una compensación por los daños sufridos. Ryan, lejos de mostrarse arrepentido, se mantuvo en silencio, con una actitud de desafiante indiferencia. La historia de Ryan, mi hermano, se convirtió en una advertencia, una lección para mí y para muchos otros. Una advertencia sobre las consecuencias del egoísmo desmedido, sobre la importancia del trabajo honesto y el respeto por las leyes. La justicia, en su lenta y ardua marcha, había logrado finalmente alcanzarlo, aunque de una manera diferente a la que yo había imaginado. Mi victoria personal había sido silenciosa, pero no menos significativa. Había encontrado mi propia justicia, mi propia paz, había reconstruido mi vida, había florecido a pesar de la tormenta. El sabor del café matutino, ahora, era el sabor de la tranquilidad. El sol de Miami seguía brillando con la misma intensidad, pero su luz ya no se reflejaba en las heridas del pasado. Ahora, su brillo iluminaba el camino hacia un futuro prometedor, un futuro que yo había construido con mis propias manos, un futuro que celebraba mi resistencia, mi capacidad de superación, y el triunfo de la justicia, aunque ésta hubiera llegado de una forma inesperada, más profunda y con una resonancia más amplia de lo que jamás había imaginado. Mi vida, un día marcada por la traición, ahora era una sinfonía de fortaleza, de resiliencia y de triunfo personal. El tiempo, como un río incesante, seguía fluyendo. Miami, con su mezcla de sol radiante y brisa marina, seguía siendo mi hogar, mi refugio. Mi vida,
una vez marcada por la oscuridad de la traición, ahora brillaba con la luz de un futuro prometedor. Mi trabajo en la empresa de diseño web me proporcionaba estabilidad económica y satisfacción personal. El equipo era excelente, mi jefe comprensivo y las tareas desafiantes pero gratificantes. Había encontrado mi lugar en el mundo, un lugar donde mi talento y mi dedicación eran apreciados. La relación con mi novio, ahora mi prometido, seguía floreciendo. Habíamos construido una relación sólida, basada en la confianza, el respeto mutuo y una profunda admiración por nuestras individualidades. Nuestros planes de futuro se dibujaban con líneas claras y vibrantes, llenos de esperanzas compartidas y sueños conjuntos. Hablábamos de casarnos en una pequeña ceremonia en la playa, con la arena blanca bajo nuestros pies y el sonido del mar como música de fondo. Hablábamos de formar una familia, de construir un hogar juntos. Ese futuro, una vez una nebulosa distante, ahora era una realidad tangible, llena de promesa y emoción. Mis amigos, mi familia elegida, seguían siendo mi ancla en la vida. Los encuentros regulares, las cenas, las salidas, las conversaciones profundas, reforzaban nuestros lazos de amistad, esos lazos que habían sido mis salvavidas durante los momentos más difíciles. Habíamos compartido alegrías y penas, celebraciones y lamentos, creando una comunidad de apoyo mutuo, de comprensión y de amor incondicional. Eran mi refugio, mi soporte, mi razón para sonreír incluso en los días más grises. La experiencia traumática con Ryan, mi hermano, había quedado atrás, aunque nunca se borraría por completo de mi memoria. Era una marca imborrable, pero ya no era una herida abierta que sangraba continuamente. Se había convertido en una cicatriz, un recordatorio del pasado, pero también un símbolo de mi resistencia, de mi capacidad para superar la adversidad, de mi triunfo personal. Había aprendido a perdonar, no por Ryan, sino por mí misma. Perdonar era liberarme del peso de la amargura, del resentimiento, de la ira. Era un acto de autocompasión, de autoliberación. El proceso legal contra Ryan había finalizado. Había sido sentenciado a una larga pena de prisión, una pena que reflejaba la magnitud del fraude que había cometido. Las víctimas habían recibido una compensación parcial, una compensación que, aunque no reparaba completamente el daño sufrido, les ofrecía un mínimo de justicia. La noticia de su condena no me provocó ninguna satisfacción malévola, ninguna alegría destructiva. Fue simplemente una confirmación de que la justicia, aunque tardía, había llegado. La historia de Ryan se convirtió en un ejemplo, una advertencia sobre las consecuencias del egoísmo, la ambición ciega y la falta de respeto por los demás. Mi vida, sin embargo, era una historia diferente. Era una historia de resiliencia, de perseverancia, de triunfo personal. Había reconstruido mi vida desde los cimientos, había superado el trauma, había encontrado la felicidad y la paz. Había logrado mis objetivos, había alcanzado mis sueños, había encontrado el amor y la amistad verdadera. Miami, la ciudad que una vez fue testigo de mi sufrimiento, ahora se convirtió en el escenario de mi triunfo. El sol brillaba con mayor intensidad, la brisa marina soplaba con mayor suavidad, la arena blanca de la playa era un símbolo de paz y esperanza. El futuro se extendía ante mí, un camino abierto, lleno de posibilidades ilimitadas. El sabor del café matutino era ahora dulce y reconfortante. El aroma del océano, un bálsamo para el alma. Y en ese momento, mientras el sol se ponía pintando el cielo con colores vibrantes, comprendí la verdadera dimensión de mi triunfo. No era solo la justicia obtenida, ni el éxito profesional, ni la felicidad personal. Era algo mucho más profundo, una profunda sensación de paz interior, una certeza inquebrantable de mi propia fortaleza, una comprensión de que había superado la adversidad y había emergido más fuerte, más sabia y más feliz. Mi vida, una vez interrumpida, ahora era una sinfonía de esperanza, de resiliencia y, sobre todo, de un triunfo personal inmenso y duradero. La boda fue pequeña, íntima, tal como la habíamos planeado. La arena blanca de la playa de South Beach, el suave murmullo de las olas, el sol cálido en nuestros rostros. Todo contribuyó a crear un ambiente mágico,
un marco perfecto para celebrar el comienzo de nuestra nueva vida juntos. Mis amigos y mi familia elegida estaban allí, rodeándonos con su amor y su apoyo. Sentí una inmensa gratitud por su presencia, por su cariño, por su constante apoyo a lo largo de todo el proceso. Eran testigos de mi triunfo personal, de mi renacimiento. Mi vestido, simple pero elegante, reflejaba mi personalidad, sobrio, pero con un toque de alegría. Mi prometido, radiante de felicidad, me esperaba al final del pasillo improvisado, su mirada llena de amor y admiración. En ese momento, mientras caminaba hacia él, recordé todos los momentos difíciles que había superado, todos los obstáculos que había vencido. Recordé la traición de mi hermano, la lucha legal, la angustia, el dolor. Pero esos recuerdos ya no me causaban dolor, sino una profunda sensación de orgullo por mi propia fortaleza, por mi perseverancia, por mi capacidad de superación. La ceremonia fue sencilla, emotiva, llena de sinceridad. Las palabras del oficiante resonaban con la solemnidad del momento, uniendo nuestras vidas para siempre. Intercambiamos votos, promesas de amor eterno, de apoyo incondicional, de compañerismo inquebrantable. Fueron promesas sinceras, promesas cargadas de significado, promesas que emanaban de lo más profundo de nuestros corazones. La celebración posterior fue festiva, llena de alegría y risas. Mis amigos y familiares compartieron con nosotros su felicidad, sus buenos deseos, su apoyo inquebrantable. Bailé, reí, canté, disfruté cada instante con una intensidad plena, una intensidad que emanaba de mi profunda gratitud por todo lo que había conseguido. Era una celebración no solo de mi boda, sino también de mi triunfo personal, de mi renacimiento, de la superación de la adversidad. Los meses que siguieron fueron un torbellino de felicidad. Viajamos, exploramos nuevos lugares, creamos recuerdos inolvidables. Nuestro hogar, pequeño pero acogedor, se llenaba cada día de más amor, de más alegría, de más sueños compartidos. Hablábamos de tener hijos, de construir una familia, de compartir nuestra vida con seres queridos que llenarían nuestro hogar de risas infantiles y de un amor incondicional. El recuerdo de Brian, sin embargo, se desvaneció gradualmente, aunque jamás se borraría por completo de mi memoria. Era un recuerdo que me recordaba la importancia de la honestidad, la integridad y el valor del respeto propio. Era una lección de vida que me había moldeado, que me había hecho más fuerte, más sabia, más resiliente. Su historia ya no era el centro de mi universo. Era simplemente una parte del pasado, un capítulo cerrado que había contribuido a mi crecimiento personal. La vida, en su incesante fluir, me había ofrecido una segunda oportunidad, una oportunidad que había abrazado con ambos brazos. Había construido una vida plena, llena de amor, de amistad, de éxitos profesionales y personales. Había superado la adversidad, había encontrado la justicia, había alcanzado la felicidad. Miami, con su sol radiante y su brisa marina, seguía siendo mi hogar, el escenario de mi renacimiento, el testigo mudo de mi triunfo. Y entonces, un día, mientras revisaba mi correo electrónico, encontré un correo que me dejó sin aliento. Era un correo de una agencia de noticias, una agencia que había estado siguiendo el caso de mi hermano durante años. El correo contenía una información que cambiaría mi perspectiva por completo, una información que me obligaría a reconsiderar todo lo que creía saber sobre mi hermano, sobre la justicia, sobre el concepto mismo del karma. La información era un documento, una grabación de una conversación telefónica entre Brian y un socio en el fraude, una conversación que tuvo lugar semanas antes del inicio de su juicio. Una conversación que revelaba una verdad impactante, una verdad que arrojaba luz sobre los oscuros recovecos de la mente de mi hermano. Mis manos temblaban mientras abría el archivo adjunto al correo electrónico. Era una transcripción de una conversación telefónica, una conversación grabada clandestinamente entre Brian y uno de sus cómplices en el fraude. La fecha de la llamada era apenas unas semanas antes del inicio de su juicio. Leí las primeras líneas con incredulidad, con una mezcla de asombro y horror. Lo que descubrí me heló la sangre. La conversación revelaba que el plan de Brian no había sido simplemente enriquecerse a costa de los inversores del restaurante. Había algo más, algo mucho más siniestro.
Ryan y sus socios habían utilizado el dinero robado, no solo para su propio beneficio, sino para financiar una operación mucho más grande, una operación que involucraba a una red de lavado de dinero a escala internacional. Mi hermano, el hombre que había robado mi fondo universitario para comprar un anillo de compromiso, era parte de una red criminal mucho más extensa y peligrosa. La conversación detallada mostraba cómo Ryan había manipulado las pruebas, cómo había obstruido la justicia, cómo había utilizado su encanto y su astucia para evadir la ley. Había dirigido el esquema de fraude con una frialdad calculada, una crueldad despiadada que contrastaba con la imagen del hermano cariñoso y protector que yo había conocido. Su arresto y condena, que yo había considerado como una victoria de la justicia, ahora parecían una mera cortina de humo, una estrategia para despistar a las autoridades y continuar con sus actividades ilegales. Leí la transcripción una y otra vez, buscando alguna explicación, alguna justificación para sus actos. Pero no la encontré. Lo único que encontré fue la profunda evidencia de su maldad, de su perversidad, de su capacidad para manipular y destruir. El dolor que había sentido por la pérdida de mi fondo universitario palidecía ante la enormidad de su crimen, ante la magnitud del daño que había causado. La transcripción también revelaba un detalle que me dejó sin aliento. Ryan, en la conversación, mencionaba mi nombre, insinuando que había utilizado mi dinero como una forma de probar la efectividad de sus métodos, una forma de probar su capacidad de manipulación. Había utilizado mi confianza, mi ingenuidad, como una herramienta en su juego criminal. Había convertido mi dolor en una pieza en su tablero de ajedrez maquiavélico. La revelación me impactó profundamente. No era simplemente la traición de un hermano, sino una manipulación calculada, una perversidad fría y calculada. Había utilizado mi confianza, mi ingenuidad, como herramientas para su plan criminal. Había convertido mi dolor en un escalón para escalar su camino hacia la corrupción. La ira, la rabia, la indignación, se apoderaron de mí con una fuerza inusitada. No era solo el dolor personal, sino una profunda indignación por la injusticia cometida, por el daño causado a tantas personas inocentes. Pasé días procesando la información, intentando comprender la magnitud de la trama criminal en la que mi hermano estaba involucrado. Hablé con mi abogado, con mi prometido, con mis amigos más cercanos. Todos estaban sorprendidos, conmocionados por la revelación. Pero también estaban decididos a colaborar para asegurar que la verdad saliera a la luz. Decidí actuar. No podía permitir que la justicia fuera burlada, que los criminales siguieran operando impunemente. Con la ayuda de mi abogado y de las autoridades, presenté la transcripción de la conversación como evidencia en una nueva demanda. Una demanda que buscaba no solo una mayor compensación para las víctimas del fraude original, sino también la investigación exhaustiva de la red criminal internacional de la que Ryan formaba parte. El proceso fue largo, arduo, lleno de complejidades legales y desafíos imprevistos. Pero esta vez, la lucha no era solo personal. Era una lucha por la justicia, una lucha contra la corrupción, una lucha por proteger a las víctimas de un sistema injusto. Y en ese proceso, encontré un nuevo significado para mi propia experiencia, un nuevo propósito para mi vida. La traición de mi hermano, aunque dolorosa, se había convertido en el catalizador de un cambio profundo, un cambio que tenía el potencial de impactar a muchas vidas. Mi lucha personal se había transformado en una lucha por la justicia, en una batalla contra el mal, una batalla que sabía que tenía que ganar. El juicio fue largo y complejo. Se presentaron montañas de pruebas, declaraciones de testigos, análisis financieros, informes de inteligencia. La red criminal en la que Ryan estaba involucrado resultó ser mucho más extensa de lo que inicialmente se había imaginado, con ramificaciones en varios países y una cantidad de víctimas incontable. Mi testimonio fue crucial, mi experiencia personal, la traición que había sufrido a manos de mi hermano, sirvió como un punto de partida para desentrañar la compleja trama criminal. Mi historia, una vez una narrativa de dolor personal, se convirtió en el hilo conductor de una investigación mucho más amplia, una investigación que sacudió los cimientos de la estructura criminal. El proceso judicial se convirtió en una lucha por la justicia, no solo para mí, sino para todas las víctimas del fraude.
Me uní a un grupo de abogados y activistas que trabajaban incansablemente para exponer la verdad, para asegurar que los criminales fueran llevados ante la justicia. En esos meses de intenso trabajo, mi vida personal quedó en segundo plano, aunque mi prometido, mi familia y mis amigos me apoyaron incondicionalmente. El día del veredicto fue electrizante. La sala del tribunal estaba abarrotada de gente, periodistas, víctimas del fraude, observadores. La tensión era palpable, el silencio era ensordecedor. Cuando el juez pronunció el veredicto, un silencio absoluto se apoderó del lugar. Ryan fue declarado culpable, no solo de fraude, sino también de lavado de dinero, obstrucción de la justicia y pertenencia a una organización criminal. La sentencia fue ejemplar, una sentencia que reflejaba la gravedad de sus crímenes y la magnitud del daño que había causado. Pero el triunfo no fue solo la condena de Ryan. Fue la exposición de una red criminal internacional, la desarticulación de una organización que había operado impunemente durante años. Fue la recuperación de millones de dólares para las víctimas del fraude, la reparación de daños que parecían irreparables. Fue el reconocimiento de la importancia de la perseverancia, de la lucha contra la injusticia, de la búsqueda incansable de la justicia. Mi testimonio, mi experiencia personal, había sido fundamental para lograr este triunfo. Mi dolor, mi traición, se habían convertido en el catalizador de un cambio profundo, un cambio que había trascendido mi propia historia, impactando la vida de cientos, quizás miles de personas. El karma, en su forma más tangible, había alcanzado a mi hermano. Pero el triunfo no fue una cuestión de venganza, sino de